Muy buenas noches, abogado, ¿me escucha? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, abogado. Ah, ya, listo. Sí, sí sale el audio. Estamos claros. Ya. Vamos a esperar unos 10 minutitos para que se relajen, según me está solicitando la compañera secretaria, para que descansen unos 10 minutitos.
compañeros, en estos minutitos podemos aprovechar yéndonos al baño, a tomar agüita, a medio estirar el cuerpo para empezar con las clases. Listo, compañeros, buenas noches para empezar con la clase de legislación laboral. Vamos a buscar el folletito, el libro de legislación laboral. Y antes que nada necesito constatar la asistencia y la presencia de ustedes. No olvidarse que estas clases están siendo grabadas y monitoreadas tanto por la Dirección de SOMEC Provincial de Sucumbíos como por la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces les voy a pedir encarecidamente que tratemos en lo posible estar con una actitud recta, una actitud del deseo de estudiar. Ayer pude ver que algunos compañeritos estuvieron en la cama, acostaditos. Yo sé que es un poquito complicado, pero un poquito cansado porque están desde las 11:30 de la mañana, pero el esfuerzo vale la pena. Pedirles también que nos ayuden colocando sus nombres y apellidos en el chat con la finalidad de que esto también sea monitoreado por la agencia de tránsito, así como también por la compañera secretaria inspectora del SOME. Bien, voy a correr lista, me dicen presente, por favor, para irles registrando. Alquinga José. Andy Jaime. Presente. Arboleda Ruiz. Armijos Alejandro. Presente. Gracias. Byron. Presente. ¿Vieron qué?
Araceli Byron. Stalin Byron, presente. Bustamante Ácaro Germán. Presente, profe. Muy bien. Cambo Quinche Orlando. Cañarte Diego Alexander. Cárdenas Astudillo Miller. Verifiquen que sus micrófonos estén prendidos al momento de decir presente. Portillo de Soto Byron. Hierro Humberto Guillermo. Presente. Ya. Gavilanes Gabriel. Getial Benalcázar Edison. Guamán Cayambe Rommel. Presente. Jaramillo Ludeña Cristian. Humbo Ordóñez Henry. Jaramillo Ludeña Cristian, presente. Humbo Ordóñez Henry. Presente. Ludeña Jiménez Jackson. Presente. Núñez Olaya Patricio. Olivares Montero Henry. Presente. Presente, Núñez Patricio. Listo. Paredes España Emilio. Presente. Piñuela Berresoto Lu Jerry Moisés. Presente, buenas noches. Porras Ruiz Tyson. Quinde Pilco II. Quintanilla John. Presente, abogado. Si me escuchan, Quintanilla, presente, abogado. Muy bien. Quinte Saavedra Anderson. Presente. Ramírez Calero Aníbal. Presente, profesor. Ramírez Calero Servio. Rodríguez Silva Jonathan. Solano Castillo Cristian. Suárez Proaño Stalin. Yuccha Barros. ¿Cuál? ¿Quién? Suárez Proaño. Suárez Proaño Stalin. Presente. Ya. Yuccha Barroso Víctor. Presente, profe. Yumi Silva Riategui Jefferson. Ahorita todavía están en clase, no es que se me fue la luz. Yumi Silva Riategui Jefferson. Nada que hacer. Aguaray Greenway Franklin. Bravo Chamba Brian. Presente, Liz. Bravo. Presente, profe. Te tomo la foto y lo vas a hacer. Domínguez Céspedes Marco. Presente, profe. Presente.
Gracias. Hadan Riofrío Freddy. Buenas noches, abogado, presente. Parodi Yanza Angelo. Presente. Lord Recalde Kenny. Yanes Bryan. Presente, profe. Yanes Bryan. Presente, profe. Aquí Listo. estoy. Ya. ¿Alguien más que me falte de pronto? Profe, disculpe, no sé qué pasa. Profe, yo también recién acabé de entrar, perdón. Ya. Ramírez. Ramírez. Servio, muy bien. Ramírez, serio, presente, profe. Listo, ya está. Ya, profe, ¿Alguien gracias. más? Profe, abogado, buenas noches. Miller Cárdenas. Ahorita mismo. Miller Ya Cárdenas. está. Profe, Ya yo... está. Quinte, profe. Segundo quinte. Vamos con Quinde. Segundo. Listo. ¿Alguien más? Profe, yo... Edison Getial. Ay, ay. Ya. Ahí ¿Alguien le iba más? dando trago para tomar. ¿Alguien más? Listo. Buenas noches. Cambo, profe, profe, buenas noches. Buenas noches. Campo, muy bien, ya está. Buenas noches, compañero. De abogado. Cordero. Ya está. Profe, profe, disculpe que le interrumpa. Dígame. Me anotó, no escuché bien. Orlando Campos, sí, ya está. Ya está. Gracias. Una foto en WhatsApp. Buenas noches, licenciado. Yo, José Alquinga. José Alquinga. Inga. Fabián Alquinga, el nombre es. ¿Qué apellido me dijo? Fabián Alquinga. Ya, muy bien. Solo me falta Arboleda, Cañarte Diego, Gavilanes Gabriel, Porras Tyson, Rodríguez Jonathan, Solano Cristian y Yumisiva Jefferson. De excavadora, de retroexcavadora, en cambio no me falta Aguaray Tiwi Franklin y Lord Kenny. Listo, compañeros. Tratemos en lo posible. Presente. ¿Quién? Inge. Lord Kenny. Ya, Lord Kenny, muy bien. Ya estamos completos. Tratemos en lo posible, compañeros, de asistir, ¿sí? Asistamos, tratemos de ver las alternativas más convenientes, considerando que muchas de las veces nos podríamos vernos inmersos en el fluido eléctrico. Los que están con celular no había inconveniente, pero los de pronto los que están conectados con computador, al momento que se va la energía eléctrica, se nos podría ir la señal. Eso. En lo posible vamos a tratar de recordar nuestros nombres con un número para que la próxima vez sea ya esto más rápido, para no perder mucho tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Alquinga sería 1. Sí les explicó esto la compañera secretaria, ¿verdad? Alquinga 1, Andy Jaime sería 2, Arboleda Cristian sería 3. Anotarán su numerito, por favor. Para la próxima ya no voy a hablar por los nombres y apellidos, sino solamente por el número. Armijos Alejandro 4, Betancourt Celi Bison 5,
Bustamante, Ácaro, Germán, 6. Cambo, Quinche, Orlando, 7. Cañarte, Moreno, Diego, 8. Cárdenas, Astudillo, Miller, 9. Cordero, Verdesoto, Byron, 10. Fierro, Bustamante, Humberto, 11. Tratemos de apagar los micrófonos, compañeros. Les voy a enseñar una técnica un poquito más práctica. Cuando ustedes deseen hablar, ténganlo en el micrófono apagado. Y cuando deseen hablar, solamente aplastan la barra espaciadora los que están en computador. Y sueltan la barra espaciadora cuando ya dejen de hablar. Con esa técnica tenemos prácticamente el micrófono cerrado. Porque se nos puede ir por ahí una mala palabrita y todos nos van a escuchar. Gavilanes, Cobos, Gabriel, 12. Quetial, Benalcázar, Edison, 13. Guamán, Cayambe, Rommel, 14. Jaramillo, Ludeña, Cristian, 15. Humbo, Ordóñez, Henry, 16. Ludeña, Jackson, 17. Núñez, Olaya, Patricio, 18. Olivares, Montero, Henry, 19. Paredes, España, Emilio, 20. Piñuela, Verdesoto, 21. Porras, Ruiz, Tyson, 22. Quinde, Pilco, Segundo, 23. Quintanilla, John, 24. Quinte, Saavedra, Anderson, 25. Ramírez, Calero, Aníbal, 26. Ramírez, Calero, Servio, 27. Rodríguez, Silva, Jonathan, 28. Solano, Castillo, Cristian, 29. Suárez, Proaño, Stalin, 30. Yuccha, Barroso, Víctor, 31. Yumisiva, Riategui, Jefferson, 22. Aguaray, Franklin, 33. Bravo, Chamba, Brian, 34. Domínguez, Céspedes o Céspedes. 35. Riofrío, Freddy, 36. Parodi, Llanza, Angelo, 37. Loor, Ricalde, Kenny, 38. Llanes, Pozo, Brian, 39. Entonces, cada quien tiene su numerito. Anótenlo, por favor, en un lugar visible para que no se les olvide. Para hacer prueba, nada más. Cambo, Quinche, Orlando, ¿qué número es? Número 7. Muy bien. Getial, Edison, Fabián. Número. Fabián dijo, Lisa. Getial, Benalcázar, Edison. ¿Y se puede repetir el número de Fabián? El 13. Gracias. Ludeña, Jackson, Palermo. Ludeña, 17. Olivares, Montero, Henry. 15. 19, abogado. Muy bien. Y el último, vamos a ver si no está dormido, el Suárez, Baño, Stalin. Suárez, Proaño, Stalin. ¿Qué número es? ¿Perdón? 30. Quinde, Pilco, Segundo. 23, profe. Muy bien. Listo, compañeros. Entonces, para la próxima clase yo voy a dictar el número. Cuidado con olvidarse o confundirse porque puede estar poniendo al que no asistió como que asistió. Profe, disculpe, yo soy 27, Servio Ramírez.
A ver, 27, Ramírez, Calero, Servio, Ricardo, sí. Profe, Gracias, profe. disculpe, mi número 17. Núñez, ¿está bien? 17. 17, Ludeña, Jiménez, Jackson es 17. 18. Núñez, Olaya, Patricio. Gracias, 18 soy. Gracias, dije. Ya, muy bien. Profe, Muy el bien, número listo. 35 está bien. El número 35. 35. Sí. 35 es Domínguez, Céspedes, Marco. Sí, sí está bien. Ya. Abogado, el ¿Cómo número es? 5, Céspedes, Céspedes. Número 5, profe. El 5 es Betancourt, Celi, Byron. Sí, está bien, ese mío. Listo. Bien, compañeros. Ahora sí vamos con los puntos. Verán, yo trabajo regalando puntos, pero regalándoles cuando contestamos una actividad que la hayamos ya realizado en clase. Como por ejemplo, el día de ayer habíamos tratado unos pequeños temas que inclusive se mandó como consulta. Entre ellos estaba... A ver, vamos a ver. Habríamos hablado sobre la Constitución de la República del Ecuador, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me quiere decir más o menos qué idea tiene de qué es una Constitución? Abogado, buenas noches. Bueno, yo entiendo más o menos por constitución lo que es del Ecuador. Esto viene en lo que es las leyes que se rigen en cada presidente o en cada gobierno que hacen. Porque muchos de los gobiernos, ellos ingresan con sus leyes, con sus políticas. Entonces, cada uno de ellos crean las leyes, los códigos penales y muchas cosas. Entonces, eso se entiende como la mencionada. ¿Qué número usted? 7. ¿Qué número es? 7. Ya, muy bien. Ya, lo que el compañero dice sí está algo apegado a la realidad. La Constitución es un conjunto de leyes que rigen para todos los ecuatorianos. Y la primera Constitución fue creada en el año de 1830, cuando el Ecuador recién empezó a formar parte como república. Porque como ustedes recordarán, el Ecuador antes era una colonia de España, que quiere decir un país, una extensión, hablemoslo así, de España aquí en América. Es por eso que nosotros hablamos del español, porque fuimos conquistados por los españoles. En cambio, en Norteamérica, Estados Unidos, fue conquistada por Inglaterra. Por eso hablan ellos también el inglés. Inglaterra habla inglés y Estados Unidos también habla inglés. Brasil, por ejemplo, fue conquistada por los portugueses. Por eso ellos hablan portugués. ¿Sí? Entonces, cuando ya hubo lo que es esto de las independencias, el primer grito de la independencia, que fue en 1820, ahí fueron independizándose poco a poco ciertos territorios del Ecuador. Entonces, se reunieron un grupo de personas entendidas, interesadas, en donde dijeron, no queremos formar parte más de España porque somos explotados, esclavizados, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a formar un país, y para formar un país, ¿qué tenían que hacer? Formar sus propias leyes. Si nosotros como SOME, por decirles así, ustedes se gradúan, formamos una asociación que se llame Ex Estudiantes del SOME 2020. Al formar esa asociación, ¿qué tiene que haber? Un presidente. Y ahí formar, ¿qué cosa? Unos estatutos, unas leyes. ¿Sí? Entonces, la Constitución viene a hacer eso. Y por lo general, la Constitución es reformada ¿por quién? ¿Por quién creen que es? No es el presidente de la República. En este caso, los asambleístas. Por todos los estudiantes. La asamblea. La asamblea. A ver, Sergio Ramírez, ¿qué número es? Para anotarle los puntos. 27, profe. Bien. Ya. Son uno o dos puntitos adicionales, ¿no?
Ya, entonces se reforman leyes, se crea, se modifica por medio de los asambleístas. De ahí que viene la importancia de que las personas que van a entrar dentro de la asamblea, y valga la oportunidad que estamos en periodo o época electoral, independientemente de cualquier partido político, los ciudadanos, los ecuatorianos, tenemos que preocuparnos en que entren personas que sepan qué es lo que van a ir a hacer. Sin esto incluya de que, o se considere de que se les excluye a ciertas personas. ¿Por qué? Tienen que ser versadas en la materia, conocedoras. Porque si alguien va, gana como asambleísta y no tiene los conocimientos necesarios, así quiera reformar o modificar leyes, no va a poder hacer nada por un país. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, en mi caso, a mí que me pongan y me sienten en una retroexcavadora, chuta, ¿para qué será tanta palanca? ¿No es cierto? Pero no, si va una persona que ya pasó el curso, la práctica, fue pasante, ayudó, ayudante del uno, del otro, se va a reír. Así no tenga el título, se va a reír en manejar muy bien una retroexcavadora, en hacer un buen trabajo. Entonces, los asambleístas se los elige de acuerdo al número poblacional. En este caso, Sucumbíos, como tiene relativamente un número inferior al resto de provincias, solamente tenemos ¿cuántos asambleístas? Dos. Tres A ver, asambleístas. ¿cuántos? Tres. Sucumbíos, tres. Tres. A ver, Rommel Ramírez. Sí. Número de que dijo tres. 3. Tres asambleístas. 14. Tres asambleístas. A ver, número de lista, 14. Solo son 3 asambleístas. Exactamente, son solamente 3 asambleístas. Sí. En versus Guayaquil, por ejemplo, que tiene 14 asambleístas. ¿Sí? Bueno, bien, entonces, la última constitución modificada o reformada fue la del año 2008, cuando entró la presidencia de Rafael Correa. Entonces, Rafael Correa, como él quiso gobernar, digamos, de acuerdo a sus ideologías, a sus tendencias, ¿qué hizo? Modificó toda la Constitución, todito, ¿sí? Entonces, esa fue la número 20 que la tenemos en vigencia hasta la actualidad, la Constitución número 20. De aquí a un futuro, quién sabe, podría venir otro presidente y decir, no, no me gusta nada de esta Constitución, modifiquemos, cambiemos, y como los asambleístas son elegidos por el pueblo, pues ellos están representando a los 15,000 y pico de habitantes que somos del Ecuador. ¿Ya? Entonces, ese era el primer tema. Vamos con el segundo. La segunda Una preguntita, abogado. ¿Sí? Una preguntita. Dígame. ¿Quién es el ente que decide quién se postula a asambleísta o no? Porque yo veo que siempre son gente que figuretea en redes sociales, como ahora, o si no es en televisión, ya se postulan ya para asambleístas solo porque son vistos en televisión, pero no tienen el estudio, el conocimiento de la materia. ¿Quién es ese ente? Ya, verán, respetando criterios, ¿no? No estamos aquí en un ámbito de apoyar o menospreciar a un determinado X partido político, pero a mi manera de pensar como facilitador, considero que una de las falencias por las cuales estamos pasando el Ecuador es precisamente porque no han estado personas debidamente acreditadas, ¿sí? Entonces, me pregunta, ¿cuál es el ente rector? Pues no hay ningún ente rector. Lo que pasa es que todos los ecuatorianos tenemos derecho a ser elegidos y a elegir. Si cualquiera de ustedes desea postularse y tiene el número requerido digamos, cumple con los requisitos que le da el Consejo Nacional Electoral, usted ingresa a formar parte de las listas para ser candidato. Así de sencillo. ¿Sí? Pero ahí viene la importancia de que si alguien entra de asambleísta, pueden modificar eso y proponer, por decirles, para llegar a ser asambleísta se necesitaría, qué sé yo, tener el tercer categoría, tener título profesional, por decirles, ¿ya? Claro que eso también conllevaría a ciertas discrepancias, como por ejemplo, van a decir que van a discriminar al que no ha podido estudiar, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando esto entra en un debate. Es por eso que ahí todos los asambleístas analizan la propuesta. Y ahí es cuando se aprueba o no se aprueba de modificar una ley. ¿Sí? ¿Cuál me hizo la pregunta?
Número 36. listo. ¿Alguna otra inquietud? Una pregunta. ¿Y qué pasaría con esos asambleístas que el 40% quedaron discapacitados? Verán, Que fueron discapacitados, tenían carnet de discapacidad. sí, el asunto es que todas las personas somos inocentes mientras no se compruebe lo contrario, ¿sí? Entonces, ahorita esos asambleístas tienen el derecho a la defensa, es decir, ellos tienen que probar de que en verdad son discapacitados. ¿Por qué? Porque se ha podido más o menos observar de que hay personas que quieren obtener ese carnet con la finalidad de tener ciertos beneficios, porque los discapacitados, por tener su condición, tienen ciertos beneficios, como por ejemplo, ellos no pagan impuestos arancelarios, ellos no pagan lo que es el IVA, ¿sí? O sea, pagan pero se los devuelven. Tienen ciertas preferencias, entonces en base a eso han habido personas, ¿no?, que quizás han querido valerse de eso y sin ser discapacitados, considerando que hay personas que a pesar de ser discapacitadas, trabajan y mejor que cualquier otra persona. Entonces, esas cositas, ¿no?, los asambleístas, al menos que van a entrar, deberían ser preocupados. Nosotros como ciudadanos, si alguien viene, por ejemplo, a nuestro barrio o a nuestro sector a proponer, háganle esta pregunta: ¿qué harían ustedes con relación al CONADIS, con relación a las leyes que conforman el CONADIS? ¿Qué pasaría con esas personas que se les sorprendieron y se les encontró en la lista de discapacitados cuando a simple vista se les ve que no tienen casi ningún tipo de discapacidad? Porque las personas se las califica de acuerdo al grado de discapacidad, ¿sí? Han habido ciertas controversias de que han habido personas que se las ven sanas y buenas y tienen como el 40, 50%, y otras que tienen el 10 y se les ve a simple vista que como que tuvieran más, ¿sí? Y hay veces que hay personas que viven en sectores muy lejanos o personas de escasos recursos económicos que ni siquiera tienen el conocimiento para acercarse y sacar un carnet de discapacidad y no reciben ningún beneficio, ¿sí? Número del que propuso la pregunta. Número 5. Ya. ¿Alguna inquietud más para avanzar? Número 7, profe. 7. ¿Qué pasó con el 7? A ver, yo tengo la inquietud de que Dígame. yo entendí que decía en una parte los discapacitados, ellos lo que es el 12% del IVA, ellos pagan, pero ellos a ellos le devuelven. Y a la otra persona que no tiene carnet de discapacidad, no le devuelven el dinero, No. hablemos del SRI. No, Entonces, no esa le es la inquietud. devuelven. No, no le devuelven. A las personas con discapacidad y personas de la tercera edad, ellos pagan, pero al final del año ellos pueden solicitar su devolución. ¿Y cómo justifican? Con las facturas. Por ejemplo, supongamos que yo soy un discapacitado y yo voy al almacén y compro un televisor, de pronto compro una cocinita, una licuadora. En agosto compro, qué sé yo, una lavadora y en diciembre compro otra cosita. Entonces reúno todas esas facturas y sumo el IVA y solicito al SRI para que me devuelva ese dinero. El SRI obviamente verifica, constata, si tiene discapacidad, se le devuelve. Hay personas que, por ejemplo, compran esos autos o carros lujosos que vienen importados. Imagínense en qué gran beneficio. Claro que ellos no pueden vender esos vehículos dentro de 5 años. O sea, compran y no lo pueden vender. ¿Por qué? Porque ese es uno de los requisitos de tener ese beneficio. Pero hay personas que no tienen la discapacidad física, pero sí tienen el carnet. Eso sería importante de que se investigue, que se indague por las autoridades correspondientes. Eso es. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿ya en qué número de constitución nos encontramos? La número 20, ¿no es cierto? 20. La otra, Claro. Sí, 20 constituciones. Así es, han habido 20 constituciones. No podemos decir que las anteriores eran malas,
como tampoco podemos decir que la actual es la mejor. ¿Sí? Porque la sociedad ha ido evolucionando, ¿no? Por decirles, la primera constitución de 1830, uno de los requisitos era tener dinero, ¿sí? Y tener un apellido de la nobleza. Sí, por eso el primer presidente de la República, por cierto, ¿cuál fue? Juan José Flores, venezolano. Número. 18. Exacto, Juan José Flores, y él fue venezolano, ¿sí? Hoy en la actualidad no puede ser candidato a presidente quien no sea ecuatoriano. Si tiene que ser netamente ecuatoriano o por lo menos tener la carta de naturalización. ¿Qué es esto? Que si yo soy extranjero, vengo a Ecuador, yo tengo que cumplir con ciertos requisitos para obtener esa nacionalidad, ¿sí? Entonces, Juan José Flores, como fue de la nobleza, además fue parte de la milicia, y encima de eso tenía dinero, que en ese tiempo se manejaba lo que son los pesos colombianos. Él fue candidato, uno de los candidatos para la República en ese entonces, el primer presidente. ¿Sí? Entonces, como ha ido evolucionando la sociedad, también ha ido evolucionando las constituciones. Y seguramente en un futuro, la próxima constitución que vayamos a tener va a ir con más reformas. ¿Sí? La constitución que tenemos actualmente, por ejemplo, aprueba el matrimonio entre dos personas. Dice. Al hablar de dos personas, estamos hablando de hombre-hombre o mujer-mujer. ¿Sí? En contraste con la constitución de García Moreno, por ejemplo, de la Carta Negra que se llamaba, esa constitución era netamente laica. ¿Qué quiere decir esto? Netamente de la religión católica. Uy, en ese tiempo, hablar de matrimonio entre dos personas del mismo sexo era muerte. Pero hoy en día eso ya no es así. ¿Por qué? Porque se dice, ¿no? De que tienen derechos todas las personas, gays, homosexuales, transexuales, todo el grupo LGBTI. Y todos ellos tienen derechos. Me recuerdo en una entrevista de trabajo preguntaban, si usted va a dejar a su hijo a la escuela y el profesor es homosexual, ¿usted tendría algún inconveniente? ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo, porque discriminaría a una persona. Negativo, profe. Ya. Según nuestra constitución, eso Eso sería racismo, como que sería la palabra más, discriminación de género. Yes. Alejandro Armijos, ¿cuál es su número? 4. Entonces, claro, algunos nos asustaríamos porque como tenemos raíces católicas o algunos inclusive forman parte de religiones, sí, que defienden mucho lo que es esto de los matrimonios hombre y mujer, porque así lo dice lo que es la Biblia, ¿no? Pero también tenemos que ser respetuosos con lo que dice la Constitución, por cuanto la Constitución fue elaborada, fue hecha por nuestros representantes, que son los asambleístas, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, van a irse modificando, van a irse cambiando. Antes, por ejemplo, recordemos a nuestros padres y les preguntamos, y quizás algunos de nosotros, cuando íbamos a la escuela, el papá iba y decía, ¿cómo se portó mi hijo? Se portó mal. Profesor, le autorizo, dele nomás, y dele, que yo en la casa le remato. ¿No es cierto? Y se criaban rectitos, pero hoy en día, imagínense, miren, eso ya ha cambiado. La Constitución de ahora ya eso lo tiene como maltrato infantil. Y el padre, si se entera, denuncia al profesor. Con eso no quiero decir que eso era mejor, ¿no? Pero en su época funcionaba. ¿Por qué? Porque si vemos la letra de nuestros abuelitos, no tienen faltas de ortografía, tienen la letra clara, saben sumar, restar y multiplicar mejor que nosotros. Entonces, algo de bueno debió de haber habido, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, si nos ponen a hacer una raíz cuadrada, difícil es que lo podamos hacer algunos, ¿sí? O que nos pongan a sumar. Hoy nomás yo quería sacar una superficie para poner cerámicas en una pared, en 3 paredes de 3 pisos, ¿no? Yo saqué 30 metros cuadrados. Mi papá, que ya está de tercera edad, sacó 12 metros cuadrados. Pero yo le sumaba y le restaba y no me cuadraba cuando él me hizo ver, mira, así, así, así. Vean.
¿Y a qué se debe eso? Que antes la educación era un poco más exigente. Los libros no tenían tantos gráficos, tantos dibujos como tienen ahora. Era puro letra nada más. Y para graduarse de bachiller no era cualquier cosa. Hoy es que ya cualquiera se gradúa de bachiller, aunque sea ayudando, que el examen de gracia, que el supletorio, que la ayuda, que es amigo del profesor, se graduó. Ah, no, solo él nomás se quedó allá. La gallina. Gallina, etcétera. Entonces, antes, según me cuentan, ¿no? Que usted se paraba ahí como varón y había 3, 5 profesores al frente, los más cucos, y le acribillaban a preguntas de cultura general. Por eso es el sentido del anillo de un bachiller. Por eso el sentido de la capa, porque está investido de conocimiento. Por eso era el sentido de la museta. Y por eso era el sentido del padrino. Era un orgullo que alguien me diga, o diga en ese tiempo, vea, ¿quiere ser mi padrino del graduado? Por supuesto, porque era una persona eminente para ese tiempo. Pero ahora, ¿quiere ser padrino? No, gracias, no. ¿Por qué? Porque eso es gasto, la fiesta, y si le doy cualquier cosa me va a hablar, mejor digo que no, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero en ese tiempo, como el bachiller no era cualquier cosa, ¿sí? Era un privilegio, un orgullo ser padrino de un bachiller. ¿Sí? Entonces, de ahí que quiero incentivarles, animales, de que vayámonos preparando en todo, en cultura general. Dicen que no hay trabajo, pero trabajo hay bastante, compañeros. Lo que no hay es conocimientos. Lo que no hay es gana de hacer. Muchos de ustedes trabajarán en alguna institución pública o privada. Y si no nos están controlando la asistencia, no somos. Porque somos desobedientes, porque somos maleducados, porque somos malcriados. Es que hay tanto control. Hay relojes biométricos, hay lista de asistencia, hay un supervisor que está controlando que estén ahí todos. Existen los contratos de trabajo. ¿Por qué existen los contratos? Porque ya no existe la palabra de honor. ¿Sí? Se hace un contrato de un arriendo. ¿Por qué? Porque por ahora va a haber problemas, no va a querer salir, no se cumple con las cláusulas para que salga. El contrato de trabajo, por ejemplo, que se celebra entre empleador y trabajador. ¿Por qué es ese? Por si acaso se le olvide ciertas cláusulas. ¿Pero por qué es esto? Por la falta de la palabra. ¿Sí? Entonces, aparte de ser profesionales, aparte de obtener un título, que ustedes muy pronto lo van a obtener, también tienen que demostrarlo. ¿Sí? El hecho de ser un operador no quiere decir cualquier cosa, no. Ustedes ponen el precio. Por ejemplo, viene un agente de tránsito y le quiere imponer una sanción. Le dice, vea, usted está con el parabrisas roto, son 3 días de cárcel. Se asusta, ¿por qué? Porque no sabe, no tiene conocimiento de las leyes. Y siendo profesional. Algunos me hablan hasta de la licencia tipo B. La tipo B le dicen Sportman. Todavía siguen hablando de Sportman. El Sportman se acabó en el año 2014. O a veces me hablan de contravenciones leves, graves. Ya no existen las contravenciones leves ni graves. Solo existen contravenciones de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima clase nada más. ¿Sí? Pero si usted empieza a hablar de eso delante de policía, ¿qué le dice entre ellos? Este no sabe nada. Vea, yo le dejo pasar a menos que arreglemos, dice. ¿Cierto? ¿Cómo arreglemos? Por ahí su billetito. Y así se les tiene acostumbrados a los funcionarios públicos. El funcionario público no tiene por qué cobrar un centavo de la persona. ¿Esto por qué se da? Por la falta de conocimiento. Cuando van los de la empresa eléctrica a querer poner la luz, buscan la gente, traen una mesa, a ver, trae el mantel blanco, usted trae la gallina más grande, hágale sentar ahí, denle de comer bien. Tú anda a ver un saquillo de naranjas para que vaya llevando, para que ojalá nos ponga la luz, dice. Eso no es así, porque el funcionario ya viene ganando. O sea, no es obligación, en otras palabras. Nosotros no los tenemos mal enseñados. Al municipio, quiero sacar la línea de fábrica, no están bien los puntos, traen al del municipio. Estamos dando 60, 40 dólares. Para eso pagamos impuestos, para que ese funcionario vaya al punto y coja bien las coordenadas. Abogado, pero esos funcionarios, usted les dice algo que vayan a hacer, se ponen bravos y si no le da la plata, no van.
Así es. Precisamente porque la sociedad les tenemos mal acostumbrados. ¿Sí? Vean, yo he ido al municipio, pero créanme, yo también a veces he pasado tiempo así, pero no les doy el gusto. Estoy y ahí hasta que me salgo. Policías nunca han recibido un centavo de mí. ¿Por qué? Porque se tiene todo al día, se tiene el conocimiento y se trata de hacer bien las cosas. Abogado, pero usted por más que esté bien con papeles, cuando se le cargan, así sea hasta por la llanta que medio está lisa, se le cargan. Mira, yo trabajé mucho tiempo también, en SOME llevo trabajando desde el año 2014, ¿no? Y en sindicato de choferes profesionales llevo trabajando desde el año 2010, son ya más de 10 años. Y siempre he tenido esa respuesta de ciertos estudiantes que ya tienen sus volquetas, si eso prácticamente tienen el conocimiento más que suficiente, lo que les he dicho falta es el título. Ellos me han dicho, vea, yo tengo todo, dice, voy con la volqueta y siempre algo tiene que multarme el policía. Es que yo digo, es que usted tiene que andar con todo, no tiene por qué multar. ¿Por qué el policía se les coge a cargo? Porque se dan cuenta que esa persona no sabe. Porque se dan cuenta que ese conductor está fácil sacarle la plata. Sí, nosotros nos damos la oportunidad. Pero si usted ya, créame, yo viajo todos los días a Leno porque yo vivo en la parroquia Leno. Ya me ven llegar, ya como que conocen mi carro y ya ni me hacen parar, ya o estoy atrás de 2, 3 carros, ya me dice, ve así, ya me dicen, sí. ¿Por qué? Porque ya saben que uno anda completo, con todas las de ley, y el carro nunca le van a encontrar nada. En una ocasión a mí me rompieron un parabrisas, ¿sí? Entonces yo me di vuelta y le seguía una volqueta. Mi intención era, bueno, todos somos conductores y nadie hace de adrede. Con que me devuelva la mitad es suficiente. ¿Por qué? Porque toda volqueta tiene que estar, ¿qué cosa? Cuando lleva ripio o material. Ir cubrido con una Cubrido carpa. con plástico, una carpa. Tiene que estar cubierto con una carpa para precisamente evitar esas contravenciones. Porque si se cae una piedra en un carro, es una contravención de tránsito y por ende tiene que devolverse ese valor. Entonces yo me di media vuelta y yo único quería observar y ver si es que tenía la carpa. Si tenía la carpa, me quedaba quietito. Pero no, le di alcance, le hice parar en el heno, ahí le dije al policía que le detenga. Y entonces yo le indiqué, no le dije que me acaba de caer una piedra. Se puso altanero, grosero, que dónde se rompería, etcétera, etcétera. Entonces yo me di la vuelta alrededor de la volqueta y le dije al policía, verá, las llantas están lisas, los espejos retrovisores están rotos, las placas no son las reglamentarias, las placas reglamentarias son las que le otorga la agencia de tránsito y tiene un sello grabado, porque si usted coge una lata y la pinta, o algunos, por ejemplo, en el mismo balde de la volqueta la pintan, esa no es la reglamentaria, esa es una contravención de tránsito, ¿sí? Y encima de eso no tenía la carpa, tenía como 4 o 5 contravenciones, le salía más de $1000 de multa. Yo le dije, vea, usted solo le estoy pidiendo $50, la mitad del parabrisas. Pero como no me quiere reconocer, pues ahora le pido todo el parabrisas. Entonces ahí se armó la grande, ¿no? Entonces el policía le dijo, sí, aquí el abogado tiene razón. Y me vino la dueña y me devolvió el parabrisas. Y ese pobre señor quedó ahí con 3, 4, 5 contravenciones. ¿Pero por qué fue esto? Porque el mismo señor de la volqueta dio, ¿qué cosa? La oportunidad. Usted como conductor, si va a manejar, tiene que ver que el vehículo esté en óptimas condiciones. Porque si no está en óptimas condiciones, usted no tiene por qué manejar. Así el dueño le exija. Yo le manejo, pero corre a su cuenta si es que tengo algún tipo de contravención. ¿Sí? Porque usted no le puede decir al policía, vea, yo ahorita cojo el carro, ahorita me dieron de noche. Eso no es justificativo. O vea, jefe, ahorita me estaba yendo a comprar las llantas, dice. No. O, por ejemplo, tengo una moto y no me vale el foco, los focos. Y hay algunos avesados que de noche van sin luces. Entonces, ¿cómo no? Y así hay un sinnúmero de contravenciones que a veces no nos damos cuenta y que las cometemos. Y decimos que los policías se nos cargan. Claro que a veces los policías también se cargan porque saben, se dan cuenta que somos faltos de conocimiento. ¿Sí? Eso es. Hago una pregunta. Dígame. Con la licencia tipo B, ¿se puede conducir una motocicleta?
Ya, usted es Alexander Núñez, ¿no? Ya, con Sí, licencia abogado. tipo, verán, cuando entremos en el tema lo que es de ley de tránsito, que también les voy a dar yo, entonces vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Pero lo que sí le puedo decir es que sí puede conducir con licencia tipo B una moto, pero peleando en una audiencia, demostrando, sí se puede demostrar, porque existen tipos de licencia y existen categorías de licencia, que son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Entonces, la licencia tipo B como la licencia tipo A de moto son licencias no profesionales, por ende, sí se puede manejar. Claro que los policías, algunos como no tienen este conocimiento y hay un vacío legal, entonces se acoge. Yo sé que algunos sí les sancionan, pero ya entrando, hablando ya en derecho puro, eso sí es impugnable. ¿Sí? Ya, la Pero, siguiente pregunta de... ingeniero, digo abogado. Dígame. Yo tengo una pequeña inquietud. Esa que usted dice, la número 20 de la Constitución que nosotros estamos, es la que se creó, se demoró creándose 7 meses. Sí. Es la del Sí. 2018, que se empezó a crear desde el 2017. 2008. No, aquí yo en lo que yo consulté decía el 30 de noviembre del 2007 hasta el 24 de junio del 2008 que se demoró para ser creada y fue a reemplazar a la Constitución de 1998. Esa es la número 20 que nos encontramos. ¿Por qué se demoró tanto? Porque fue un cambio profundo, un cambio total. Porque por lo general las constituciones solo hacen reformas nomás. Por ejemplo, miren, esta es una constitución. Sí. Pero no vayan a pensar que es todo este libro gordo, ¿no? La constitución es apenas esto, miren, no es ni mucho. Casi la cuarta parte de este libro. ¿Ya? Que todo buen ecuatoriano debemos de leer, pero casi nunca nos hacen leer, ni siquiera la conocemos. Y por eso es que abusan, hacen y deshacen de nosotros como ecuatorianos, porque no sabemos, no conocemos a fondo. Abogado. Entonces sí, bastante porque también se demoró 6 meses para su publicación. ¿Por qué? Porque todos los ecuatorianos deben conocerla para que se pueda aplicar. En otras palabras, guerra avisada no mata gente, para que todo el mundo conozca, se socialice, entonces ahí sí viene su aplicación. Abogado, la verdad yo sí muy poco conocimiento tengo de la Constitución, soy ecuatoriano y todo, pero no me he dado la oportunidad ni el tiempo de leer la Constitución de la República. Pero ahorita escuchándole y con lo poco que consulté, ahí también hay unas pequeñas modificaciones de la Constitución ahora del 2011, 2018. Sí, sí hay algunas modificaciones que hubo. Verán, en todas las leyes, por lo general siempre hay modificaciones, porque vienen vacíos legales. Por ejemplo, en ley de tránsito, ya hay algunas modificaciones. Por ejemplo, antes, la ley de tránsito fue modificada en el año 2014, 10 de agosto del 2014, y entró en vigencia la nueva ley de tránsito. ¿En qué consistía esto? De que los delitos y contravenciones no están en la ley de tránsito. Sí, eso es que mucha gente se confunde. Mucho conductor piensa que los delitos y contravenciones de tránsito están en la ley de tránsito. No están en la ley de tránsito, están en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Ya? Entonces, empezando de ahí, por ejemplo, si un policía me hace parar y yo le digo, no, pero eso no dice la ley de tránsito. Un policía que es pobre está más que perdido. Es como si yo les dijera, ¿por qué no le meten la doble a la retroexcavadora? Ustedes se me van a reír. O que les diga, por ejemplo, ¿por qué a una retroexcavadora no le ponen un turbo para que vaya a 150 kilómetros por hora? Es algo absurdo, ¿no es cierto? Si yo les hablo en ese sentido, ¿ustedes qué van a decir? No saben ni dónde está parada, ¿no es cierto? Entonces, así mismo los policías, muchos se dan cuenta de que un conductor no sabe, desconoce, entonces ahí es cuando abusa. Espérenme un ratito. La Constitución de la República tiene 444 artículos.
¿sí? Y existen varios temas para así hablarles rapidito y ojalá les tengan la curiosidad. Ahora con el internet ustedes pueden descargarse la Constitución y pueden irlo leyendo poco a poco. Verán, la Constitución trata sobre derechos de la libertad, para hablarles así rapidito. Trata sobre la salud, trata sobre la justicia indígena, trata sobre la rehabilitación social, ¿sí? Trata sobre el buen vivir, trata sobre la biodiversidad, trata sobre las relaciones internacionales, trata sobre la supremacía de la Constitución. Aquí trata sobre los servidores públicos, sobre los servidores privados, ¿sí? Trata sobre la organización territorial. Disculpe, abogado, Aquí ¿qué también, capítulo? ¿perdón? ¿Qué El capítulo título, dice? ya, el título 5, organización territorial. Allá. ¿Sí? Entonces ahí habla todo sobre las elecciones, por ejemplo. ¿Sí? O sea, está en una forma resumida. Entonces, miren, esto, solamente esto, es la Constitución. Muchos al hablar de Constitución piensan que es un libro gordo como la Biblia. Y no, miren, solo esto. Miren. ¿Sí? Ya, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿alguna inquietud de pronto, compañeros? Ya, ahora, ¿por qué yo les hablo de la Constitución? Dirán, yo, este profesor, ¿por qué me meteré tanto a Constitución, Constitución? Lo que pasa es que la Constitución viene a ser como la madre, la raíz de todas las leyes. ¿Qué quiere decir? Que desde la Constitución se desprenden todas las leyes. Ley de tránsito, ley de inquilinato, código penal, código orgánico integral penal, ley de inquilinato, ley de aguas, código de la niñez y de la adolescencia, etcétera, etcétera. Todas las leyes tienen que tener relación con la Constitución. Si, por ejemplo, un asambleísta va y dice, vea, yo quiero crear una ley donde que ya no entren más los migrantes, que no vengan más colombianos ni venezolanos, que se prohíba la frontera, que se cierre. Él quiere crear esa ley, nunca le van a dar paso. ¿Por qué? Porque eso sería anticonstitucional, porque la Constitución garantiza el libre acceso, el libre tránsito al Ecuador. Por eso en Ecuador no piden visa, no piden tantos requisitos. Si usted quiere ir a Estados Unidos, en cambio le ciernen todito. A qué va y por qué va y cómo va y cuánto lleva y cómo así. ¿No es cierto? Pero en cambio acá no, cualquiera podemos pasar a Ecuador. Entonces, si alguien quiere prohibir eso, que algunos, por ejemplo, quisiéramos que pase eso para que ya no exista tanta delincuencia, no exista tanto persona con falta de trabajo, etcétera. Entonces, para que no exista eso, algunos podrían pensar de una manera discriminatoria el querer cerrar las fronteras, ¿no es cierto? Pero eso no es dable. ¿Por qué? Porque tendríamos que primeramente cambiar la Constitución. ¿Ya? Listo. ¿Algo más? Abogado, Dígame. ¿ese libro de la Constitución dónde se los puede adquirir o obtener o comprar? Comprar vale aproximadamente unos $20 o $15, ¿no? Pero ahora con la tecnología, ustedes buscan en internet, pone Constitución de la República de Ecuador 2008 o Constitución de la República de Ecuador actualizada, se la descarga, le baja en Word, en PDF, le imprime y listo. Tiene ahí la Constitución. No le estaría costando mayor cosa que solamente la impresión. Ya, gracias. Entonces, la Constitución nace lo que es la legislación laboral, ¿sí? Entonces, de ahí nace la legislación laboral. Ahora, ¿qué es la legislación laboral? En el folleto que ustedes tienen dice, son las relaciones humanas
que se producen dentro del marco de las actividades profesionales. Están reguladas en cada país en una legislación laboral. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la legislación laboral del Ecuador será la misma de España? ¿Qué creen ustedes? No. No. No, es diferente. Cada país tiene Es diferente. Cada país tiene su forma de tratar el tema de legislación laboral. Es como si yo fuera a la casa de ustedes, tienen una forma de actuar, de ser, ¿no es cierto? Si vienen a mi casa, hay una forma de convivir, de vivir, de comer, de, qué sé yo, a la hora de levantarse, a la hora de ir a descansar. No todos tienen la misma rutina. Entonces, así mismo, los países tienen diferentes constituciones. Ojo, no todos los países tienen constituciones, pero algunas semejantes o diferentes. Como pauta general existen tres figuras en toda relación laboral. Un Estado que establece normas que se plasma en el derecho laboral. Un empleador que organiza y gestiona una actividad. Y un trabajador que cumple con una obligación a cambio de un salario. Como ustedes recordarán, antes el salario básico era de $120, ¿sí? De ahí poco a poco se ha ido subiendo. Ha ido subiendo. Hoy en la actualidad, ¿a cuánto está el salario básico? 400. Exactamente. Número. 6. 25. 6. $400, así es. Para el próximo año, en enero, se tiene que fijar la nueva remuneración básica que podría subir, mantenerse o bajar, ¿sí? Entonces, anteriormente, por ejemplo, las empleadas domésticas, ellas ganaban menos que el básico. A ellas les pagaban $100, $150 y todo el día y puertas de adentro. Pero ahora con la nueva legislación laboral, todo trabajador no puede ganar menos del básico. Porque si gana menos del básico, prácticamente estaríamos yendo en contra de la Constitución y actualmente es penado, sancionado el empleador que no afilie a su trabajador. O sea, es obligatorio. Si yo voy a trabajar en una institución privada, que se llama una tienda, y el señor me dice, el dueño, a ver, ¿quiere que le afilie o no? Si le afilio, tengo que descontarle aproximadamente el 11% de su sueldo, porque eso tengo que yo pagar al Estado, ¿sí? Y aparte, también aporta tanto el empleador como el trabajador. O no le afilio y todo ese dinero le doy a usted. Obviamente todos, ¿qué vamos a decir? No, pues págueme, ¿no es cierto? Pero si se hace eso, así yo autorice, el Estado le sanciona al empleador. Porque supuestamente todos tenemos que estar afiliados. Ahora, que el seguro social en la actualidad no sirva, eso es otra cosa. Que prácticamente no es culpa de los quienes están al frente, ¿no? Es culpa de nosotros como pueblo. Nosotros elegimos a esas personas. ¿Sí? Entonces, si usted va al IES y saca una cita, no hay citas médicas. Y mucha gente aporta $300, $200 mensuales al IES. Que con ese dinero tranquilamente podríamos nosotros hacernos atender con un médico particular y hasta nosotros. Pero lamentablemente las cosas no son así. Abogado, yo tengo una pregunta. ¿Todavía existe el contrato indefinido en los sectores públicos? Esa es una muy buena pregunta. Existe el contrato indefinido, pero con otro término ahora. Ahora lo camuflaron con los famosos nombramientos provisionales. Usted con un nombramiento provisional puede estar N años. Y el rato de los ratos es fácil despedirlo, porque solamente es provisional. Es algo parecido como un contrato indefinido. No tiene ese nombre, sino que lo han dado como nombramiento provisional. Pero esos son para los empleadores y para los trabajadores. No, ese es para los trabajadores. El trabajador tiene nombramiento provisional. Para los trabajadores, yo pensaba que era para los de oficina nomás. No. Listo. Puede ser para cualquier tipo de trabajo. Listo. Ya. Una pregunta, huevo. Dígame.
con este contrato que nos dan provisional, entonces el rato que nos voten no tenemos derecho a una liquidación. Tiene derecho a liquidación. Todo trabajador tiene derechos. Los derechos de los trabajadores son inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy trabajador y por decir a mí me cae bien el dueño y digo, vea, no me paga a mí la liquidación. No, yo no quiero. No me pague a mí. Eso no puede ser. ¿Sí? Así yo quiera no cobrar, el Estado, por último, el Estado se queda con eso. Yo conocí el caso de una chica que trabajó en un supermercado y el empleador la votó. Y al votarle, ustedes saben que tiene que pagarle, indemnizarle, ¿no? Pero ella de orgullosa no quiso cobrar. Pero el patrono que hizo le pagó en una cuenta del Estado para cuando se anime que cobre. ¿Sí? Entonces ella no quiso y eso sí se prescribe. Más o menos aproximadamente en 2 años el Estado absorbe eso, pierde ese derecho. Porque ese dinero no puede estar ahí fluctuando, porque eso le generaría intereses al Estado. Pues al Estado no le conviene eso. Pero sus derechos sí puede reclamarlos hasta aproximadamente 3 años, ¿no? Puede reclamarlos. Si usted salió de una empresa y de pronto no le liquidaron, no le indemnizaron, usted tiene hasta 3 años para volver a solicitar esos derechos. De ahí ya prescribe. ¿Sí? Asimismo, por juicios de alimentos o deudas, nunca le pueden retener el 100% de su sueldo. Porque obviamente usted como persona tiene el derecho a ¿qué? A comer. A comer. Lo garantiza la Constitución. ¿Sí? Entonces, si viene por ahí, qué sé yo, un asambleísta loco y dice, vean, cuando hayan deudas, los trabajadores les pueden descontar el 100%. Así todos los ecuatorianos queramos de esa ley. No se puede, ¿por qué? Porque eso está en la Constitución garantizado. A nadie se le puede quitar el 100% de su salario, de su sueldo. Abogado, otra pregunta. En caso de jubilarse para un discapacitado, ¿a los cuántos años se jubilaría? Esa es una muy buena pregunta. Depende, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas instituciones como militares y policías, ellos se jubilan a los 20 años de servicio. Entonces querían hacer una reforma para que sea igual. Pero analizando, ¿no? Si eso hicieron en su época, tiene una lógica, un sentido. ¿Quién creen que es más expuesto? ¿Un profesor o un militar o un policía? ¿Quién expone más su integridad física? Obvio. Entonces es como un militar o un policía. Entonces es por eso que me imagino que los asambleístas de ese tiempo hicieron eso de que los militares y policías se jubilen más pronto como manera de una gratificación, como manera de un incentivo, de un derecho. ¿Ya? Es como antes, por ejemplo, los médicos trabajaban 6 horas, no 8. Hoy en la actualidad trabajan 8. Pero para mi parecer está mal, porque el médico tiene una gran responsabilidad sobre una persona. Entonces se sobreentiende que el médico en una cirugía puede demorarse hasta 8 o 12 horas. Un médico. O por último, tendría que prepararse todos los días de estudiar porque se trata de una vida. Un mecánico, bueno, daña un motor, lo funde, bueno, compra otro y ya está. Pero la vida es irreemplazable. Entonces, a mi parecer, tampoco no era justo de que los médicos los hagan trabajar 8 horas. ¿Sí? Ahora, yendo a la pregunta de los discapacitados, soy sincero, desconozco en qué tiempo se jubilan, pero por lógica, yo pienso que un discapacitado al menos sí debería jubilarse más pronto. ¿Por qué? Porque tiene mayor esfuerzo, tiene mayor riesgo también para movilizarse de un lugar a otro que una persona sana y buena. Uno, por ejemplo, va atrasado al trabajo, corre, se sube al bus o se bota como quiere y ya está. Y ahora un discapacitado, así tenga su carro propio, no puede bajar y subirse con agilidad. ¿No es cierto? Entonces, queda en deuda en buscarle, ¿sí? ¿En qué tiempo se jubila un discapacitado? Es una muy buena pregunta. ¿Qué número es? Número 5. 5. Ya, si alguien de pronto puede ganarme buscando la consulta y la próxima clase me hace acuerdo, igual tiene su puntito. Miren, aquí estamos para aprender, tanto ustedes como mi persona. Yo cuando no sé algo, yo soy franco y digo, no sé. ¿Cierto? ¿Para qué darme tantas vueltas?
Sí, aquí siempre, yo, al menos yo he aprendido bastante de muchos estudiantes, por las preguntas que hacen, y a veces esas cositas nunca se las olvido. Cuando yo alguna vez estuve como profesor dando clases en el sindicato, me preguntaron qué es Berma. Berma. Por ahí, no sabemos, por ahí siempre hay los chistositos, y en vez de decir Berma le ponían, en vez de la M, la G. Entonces, eso nunca se me olvidó, y eso que ya pasó hace 8 años. Berma, ¿qué es Berma? ¿Qué es Berma? Me preguntaron, no sé, pero es algo que nunca se me olvidó. ¿Qué es Berma para ustedes? Es un declive del suelo. ¿Perdón? Es un declive en el suelo al subir una carretera. Sí, está tibio, tibio. En la mañana. Yo Berma. En la mañana me bañé. Orlando, Cambo, no se le escucha muy bien. Bueno, Berma es justamente la línea blanca que es el espacio para que cambien peatones. ¿Sí? Esa es una berma. La línea blanca de un costado de la carretera. Eso varía, la berma puede ser angostita, al menos aquí, por ejemplo, para ir del Aguario a Chuchupilli, la berma no tiene más de unos 30 centímetros. Pero ya en las autopistas grandes, la berma son hasta de 3, 4 metros, con la finalidad de que los carros puedan parquearse, o los ciclistas puedan circular, o los peatones. A eso se llama berma. Tengo yo profe, anterior. ¿Perdón? Pecuniarias. Pecuniarias, muy bien. Pecuniarias viene de la palabra peculio. Donde el policía. Y peculio significa, viene de dinero. Cuando hablamos de pena pecuniaria, estamos hablando de una sanción ¿Existe en o no dinero. existe la multa pecuniaria por la nueva ley? ¿La qué? ¿La pena pecuniaria? La pena pecuniaria. Sí, sí existe la pena pecuniaria, ¿no? La pena es la sanción en dinero. Por ejemplo, si usted, por no utilizar el casco, tiene ¿qué cosa? Una multa económica. Esa es la pena pecuniaria. Profe, porque antes de no se le escucha en la muy claro, licencia por no utilizar. Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? A ver, No se escucha bien al compañero. Hola. Bueno, ¿me escucha clarito ahí? Creo que ya estamos bien. Yo le decía, la multa pecuniaria anteriormente le multaban, pero solamente lo que es para el dinero. Eso es lo que es cuando no está puesto el casco o sin cinturón de seguridad. Ahora ya tiene lo que es, le multan por el dinero y también 1.5 le bajan de puntos a la licencia. Eso quiero saber, ¿qué está reformado? ¿Cómo está? ya. A ver, Anderson, ¿quiere opinar usted? Sí, abogado, justamente lo que el compañero hablaba, pues a mí me sucedió ese pequeño detalle y yo consulté y salen como $115 de multa y son 6 puntos a la licencia, ya no es 1.5. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo cometió qué contravención?
cuando cometí la contravención del uso del casco del acompañante. Ahorita es del uso del acompañante y del conductor. Ya no era como antes, que solamente era por el conductor una multa y por el acompañante otra. Ya. Abogados que, perdón, de que le corte. Abogados que ahora están multando más por el casco que no utiliza el acompañante que por el conductor. Ya, verán. Lo que pasa es lo siguiente. Eso no es que recién se reformó. Eso siempre hubo desde el año 2014. Y les digo que se reformó la ley de tránsito. ¿Sí? Lo que pasa es que antes ni los mismos policías conocían. Es más sancionado que no estés el acompañante con el cinturón, ¿sí? Es más sancionado que no estés solamente el conductor. Y el policía tiene la potestad de sancionar por lo que no está puesto el conductor y también sumado por lo que no está puesto el acompañante. Antes de eso no se hacía. Solamente en las grandes ciudades, cuando uno iba, por ejemplo, a Quito, el taxista decía, póngase el cinturón. Y uno se lo hacía raro, porque aquí en Sucumbíos nadie le dice a uno, póngase el cinturón. ¿Sí? Pero hoy en día, obviamente, como el Estado también se encuentra sin recursos económicos, necesita sacar dinero. Y una de las maneras que es sancionando a los contraventores, a las personas necias, a los que no queremos acatar las disposiciones. Es incómodo a veces el cinturón, pero si es una norma, es una ley, pues tengo que obedecer. ¿Sí? Antes, por ejemplo, solo sancionaban al conductor que no esté puesto el casco, pero la ley de tránsito dice que tiene que estar puesto los acompañantes. ¿Sí? La ley de tránsito también dice que no se puede llevar a menores de edad, menores de 7 años en una moto. ¿Sí? Miren, eso nunca se controla, pero está en la ley. No, eso está en el reglamento de tránsito. Menores de 7 años no pueden estar ni atrás ni adelante. Pero eso no se controla, pero esperen un ratito, ya va a pasar el tiempo, que vaya un policía que medio ha leído la ley, le va a sancionar. Que le pida solamente la cédula del menor y se va a dar cuenta que tiene menos de 10 años, no, 7 años, perdón, y sancionado. Dígame. Una mejor, ¿cómo sería? Un buen consejo para todos sería que cuando un policía los para, el policía siempre tiene la razón. Es por ley. No. Si usted le contradice a él, va a ser para peor. Así que mejor hay que dejarlo pasar. Un necio de esos hay que ceder. El problema es que no conocemos la ley de tránsito. Entonces, como no sabemos, no podemos discutir con el policía. Ahí sí le puedo dar la razón, decirle, bueno, todo tiene la razón el policía porque yo desconozco. Pero si yo sé y el policía me sale con cosas, no, pues la razón no pide fuerza. Sí. Hay un dicho que dice, lucha por una causa justa y siempre vencerás. Pero tienen que prepararse. La ley de tránsito es poquito, sino que es la dejadez. Ojalá avancemos con este curso cuando terminemos legislación laboral y sindicalismo, y si Dios nos sigue dando vida, yo voy a tener la oportunidad de dictar lo que es la ley de tránsito. Y vamos a ver, yo les voy a enseñarles la pepa nomás, la pepilla, lo que ustedes necesitan, para que no se dejen sorprender por los señores policías. ¿Sí? Nunca tienes, policía, toda la razón, compañeros. Abogado, una pregunta. ¿Por qué nosotros no podemos grabarles así cuando hay algún accidente a los policías? Se ponen... ¿Podemos grabarles nosotros o no? Sí se puede grabar. Sí se puede grabar. ¿Por qué no? Vamos por algo lógico. ¿Qué tiene de malo que les grabe? Si usted está haciendo su trabajo como haciendo un trabajo con su retroexcavadora y alguien va a grabarle, ¿usted se incomodaría? Si usted está haciendo algo bien, mejor que me graben, que vean que estoy haciendo un buen trabajo y ojalá me contraten y me llamen para más trabajo. ¿Cierto? Ahora un policía, ¿por qué se molesta? Se ven videos así, que ellos se enojan, se ponen bravos, más los quieren detener. Yo igual a lo que rige el compañero. Bájame la leche, estaba arriba, ya hace poquito. Yo me fui a ver, no me peor y es que yo tengo que tener, o sea, lo que los medios de comunicación tienen una licencia.
Bueno, eso me dijeron. Lo que pasa, por ejemplo, es diferente cuando ocurre un accidente de tránsito, va a estar yendo a grabar. ¿Por qué? Porque ahí implica mucho lo que es el dolor de los familiares. La mañana se había ido. Entonces, esas imágenes son censuradas, ¿no? La mañana se había ido, y de la mañana está puesto. Entonces, El de hay que arriba. tener el momento de grabar, más que todo, si usted ve a una persona mal herida, ¿cómo va a estarle grabando? ¿Se recuerda en ese caso de ese taxista que lo apuñalaron por robarle y hubo una persona desde un puente que le estuvo grabando? A esa persona fue sancionada. ¿Por qué? Porque en vez de prestar el auxilio, estuvo grabando. Entonces, primero es el auxilio, la ayuda a la víctima y luego de pronto, como evidencia, sí sirve una foto o una grabación. Si usted tiene un accidente de tránsito, usted grabe, tome fotos, eso nadie le va a prohibir. ¿Por qué? Porque eso le sirve como prueba. Eso, mis estimados, vamos a seguir avanzando. Parece que ya se terminó la hora, la clase estuvo bastante interesante. Gracias, doctor. Tenga una buena noche. Sí les voy a pedir que para la próxima clase nos analicemos los dos temitas que están en la página 187 y 188 del folleto. 187 y 188. Abogado, una consulta. ¿Sí? Sobre relacionado a la tarea que se le envió por WhatsApp, ¿eso hay que archivarlo en una carpetita para después entregar en físico? Sí, por favor. Sí, por favor, vayan guardando. Pónganle como título tarea 1, legislación laboral. Esta que ya les envío, tarea 2, legislación laboral. ¿Sí? Porque puede hacer, ¿no ves que estos celulares de pronto se me pierde, se me roba, se me borra toda la información? Y yo les digo, pásenme todos los deberes que me enviaron, tienen que reenviarme nada más. Profe, otra pregunta. Dígame. Pero la tarea que nos envió hoy día de la página 187 a la 188 nos dice que es de leer. ¿Cómo le archivamos ahí? Leamos y analicemos. El trabajo que usted va a hacer en el cuadernito es rescatar unas 4 ideas principales. Por ejemplo, una sería aquí, la liquidación y el pago del salario que debe hacerse en fechas determinadas. Esto trata sobre conflictos entre trabajadores y empleados. ¿Qué tipos de conflictos puede existir entre trabajadores y empleados? Tenemos 1, 2, 3, 4. De los 4, usted seleccione 2 que son más comunes. Y acá, ¿cómo se crea un buen clima laboral? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. De las 5, escoge unas 2 o 3. Que usted, como trabajador, considera que se puede optar para tener un buen clima laboral. Entonces, de la de lectura hacemos un pequeño resumen de esas dos páginas. Sí, nada más, un pequeño resumen. Sí, Y todo eso lo íbamos archivando en el cuaderno. Sí, vayan archivando, tomando foto y le envían a mi WhatsApp. Rolando, perdón que le corte. Las tareas deben de subirse a Classroom, porque la agencia lo que va a ver es el Classroom, calificada y subida a Classroom. Usted subirá el deber para que ellos agreguen su tarea en Classroom. Ellos ya saben el manejo, cómo es el Classroom, solo tú les asignas la tarea y ellos toman foto y suben. O escanean en el computador y suben. Ya, muchas gracias, Vivi. Ya, entonces la clase anterior enviamos a Classroom y incluida la que está aquí, y yo ya les voy a enviarles para que ustedes... ¿Alguna otra inquietud? Solo una sugerencia, abogado. Sí. Para todos los compañeros, ¿no? Y los docentes, es así como usted nos envía de un día para otro, de aquí para otra semana, está bien la tarea, porque nos dicen de un ratito para otro y uno tiene que hacer rápido, entonces no se puede enviar. Eso sí, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con el compañero. Sí, verdad. También apoyo. Con lo que pasó adelante, en 10 minutos que enviemos una tarea. Eso es verdad, yo también estoy consciente de eso. Muchachos, ese tema ya creo que no han leído los mensajes. Les expliqué que ya iba a hablar con los docentes acerca de las tareas.
creo que ese tema ya está aclarado. Obviamente diría la ingeniera, pues les envió un trabajo, pero ya se le va a informar que por favor envíe las tareas de una semana a otra. No se olvide de subir siempre las tareas utilizadas. Abogado, otra pregunta. ¿Qué día nos va a subir la asignación para entregar las tareas? Voy a hacer lo posible de subirles hoy, ¿sí? Y si de pronto no alcanzo, máximo el día de mañana. ¿Para la próxima semana? Sí, para que tengan toda la semana para... Abogado, tiene que subir dos, la de ayer y la de hoy día. Así es. Ya. Bien. Abogado, una Listo. última cosita. Yo sí sugeriría que cuando usted, digamos, ya sube la tarea al Classroom, como ustedes tienen un grupo de solamente administradores pueden escribir, ahí pueden decir, muchachos, ya está subiendo la tarea para que envíen los deberes. De mi parte. Listos. Una buena sugerencia. Muy bien. Voy a tomarla en cuenta. Abogado, ¿estas tareas, la que ahorita está entregando, es tareas o solamente toca repasar nomás y guiarnos nomás? Es tarea. Tarea es. Yo ya les voy a detallar. En la tarea les voy a detallar cómo deben realizar. Ok, listo. Abogado. Ok, abogado, gracias entonces, gracias. Gracias. Sábado. Gracias, abogado, que tenga una buena noche. Por la clase. Gracias, abogado. Buenas noches. Bueno, abogado, que tenga una linda noche. Muchas gracias. Gracias, abogado, por todo. Que tenga una Hasta la bonita próxima noche. semana. Buenas noches con todos. Buenas noches, compañeros, con todos. Ok, buenas noches. Hasta luego, compañero.